El front lever es una de las skills que peor se entrena a nivel general en la calistenia, sobre todo por los principiantes. De normal suelen pensar que cuando hacen ciertos ejercicios o ciertas progresiones están más cerca de lo que realmente están del front lever y no entienden lo básico y cuáles son los únicos dos ejercicios que necesitas para sacar el front. Esto es así, no necesitas progresiones raras, no necesitas ejercicios accesorios para este músculo concreto que no sé qué, no necesitas poner los pies en un bloque, no. Solo necesitas dos ejercicios que son con los que la mayoría de mis alumnos sacan el front lever. Tenemos a Michael, de 0 a front lever en 6 meses. Tenemos a Miguel, que ha mejorado muchísimo el front lever. Tenemos a Diego Alejandro, que también ha mejorado muchísimo el front lever, ha sacado 4 presses. Tenemos a Roland, que también ha sacado un 4-4-4, es decir, 4 pull-ups, 4 presses y 4 segundos de hold. Todos estos alumnos han trabajado con mis métodos y han mejorado gracias a que me han hecho caso y han seguido la planificación y las indicaciones que yo les he dado. Entonces creo que lo que voy a comentar es algo que funciona, no es algo que haya probado solo en mí, sino que además he probado en mis alumnos y funciona perfectamente. Es mucho más sencillo y es realmente eficiente. El que quiera que yo sea su entrenador sabe que tiene el link en la descripción para entrar a mi página web y ver en qué consiste todo mi servicio, y el que ya esté interesado que venga a Instagram y me escriba. Así que nada, en este vídeo voy a explicar cuáles son esos dos ejercicios y cómo aplicarlos correctamente, sin dejarme, por supuesto, progresiones que no valen para nada o valen para muy poco y que están engañando a la gente, que eso es lo primero que quiero explicar para que no haya confusiones. Vamos allá. Como siempre, Gorletic, la mejor marca de calistenia del mercado. Tenéis el link en la descripción para ver sus productos y un 10% de descuento con el código ALGE en toda la tienda. Lo primero que quiero aclarar: no hagas front lever con una goma si todavía no estás ni siquiera por la TUC Super Advance, porque entonces lo único que estás haciendo es el tonto. Te crees que te estás acercando al front lever, que entrenando con una goma, un elemento que estás muy lejos a nivel de fuerza de conseguir, vas a mejorar, y no vas a mejorar. Tienes que hacer la progresión que te toca, porque ahí es cuando estás entrenando con la intensidad correcta adecuada a tu nivel. Cuando tú le estás quitando kilos a un movimiento, no estás trabajando con la intensidad real, porque tu cuerpo no tiene el centro de gravedad en el mismo sitio cuando haces un front lever que cuando haces una progresión menos avanzada. Y tú lo que quieres es trabajar con tu propio peso, no con una goma que te quite peso y hacer algo más difícil. Lo primero, no hacer eso. Lo segundo, no hagáis progresiones unilaterales. La progresión de una pierna es una progresión muy mala. ¿Por qué? Lo primero, hay descompensaciones. Me puedes decir, no, yo es que hago primero un lado y luego el otro. Igualmente, durante la serie hay una descompensación. El centro de masa se mueve lateralmente. Entonces, si tú no trabajas durante el hold con los dos lados por igual, aunque tú luego cambies el lado, cada hold no está trabajado de manera centrada con los dos dorsales y ambas partes del cuerpo trabajando por igual. Entonces, ¿para qué vas a hacer eso cuando tienes progresiones mucho mejores que no son unilaterales? Pues no le veo sentido, ¿vale? Otra progresión que yo no haría, aunque sin más: la straddle. ¿Vale? La straddle no tiene sentido hacerla porque tenemos progresiones mucho mejores que centralizan el peso de las piernas, como la TUC Super Advance o la TUC Half. Entonces, ¿para qué vas a hacer la straddle cuando puedes ir directamente a por un movimiento? Otra cosa es en la plancha. En la plancha, la straddle es un movimiento en sí. En front, si tú quieres ir a por el front, que puedes conseguirlo en poco tiempo, ¿por qué irías a hacer la straddle? Yo no le veo sentido. Y seguramente vayas a hacer mal la técnica, porque cuando abres mucho las piernas es más difícil hacer una retroversión pélvica, ¿vale? Meter el culo hacia adentro. Entonces te va a quedar más feo y no te va a salir bien. Vamos con lo importante, fuera de progresiones raras, fuera de usar goma cuando no toca. Voy a explicar 3 cosas básicas de la técnica: codos bloqueados, retracción, ¿vale? Nada de encoger los hombros, depresión de hombro, retracción, codos bloqueados, y la cadera intentad empujarla hacia arriba, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer una TUC Advance así que así. El tema de empujar la cadera es importante, porque si dejamos que se vaya hundiendo, que se nos encorve la espalda, nuestro front no va a tener la altura necesaria para verse en línea recta. Una vez explicado todo esto, vamos con los 2 ejercicios que necesitas. Solo 2, que son aguante en la progresión adecuada y presses. Ya está. Si tú dominas los aguantes en la progresión adecuada y los presses y pasas a la siguiente progresión y metes presses en esa progresión, cuando te quieras dar cuenta estás en front, ¿vale? Entonces voy a explicar estos 2 movimientos claramente. Hay 4 progresiones antes del front: TUC, TUC Advance, TUC Super Advance y Half. Solo necesitas esas 4, no necesitas más. ¿Qué pasa? Que entre cada una de ellas hay puntos intermedios que son en los que tienes que ir trabajando a medida que vayas sintiendo más fuerza. Es decir, manteniendo toda la técnica que he dicho antes, empezamos con la TUC. De aquí
pasaríamos a la TUC Advance. ¿Qué pasa? Que hay bastante diferencia de fuerza, entonces, en vez de pasar a TUC Advance, puedes quedarte en un punto intermedio. Es decir, no vienes a 90 grados, sino que vienes aquí, ¿vale? Entonces vas avanzando. La TUC Super Advance es lo mismo, pero antes de llegar a la half, con las rodillas en un punto intermedio, ni a 90 grados ni a 180, ¿vale? Que sería aquí. Como veis, mantengo la retracción, mantengo los codos bloqueados y me centro mucho en sentir la palanca en mis entrenamientos, ¿vale? No que resisto de forma rara, sino entender que estoy haciendo una palanca con los brazos y con el dorsal, empujando, manteniendo la cadera en su sitio. Cuando tú haces una progresión que controlas y sientes la palanca y pones la cadera en su sitio, sientes una verdadera activación y dices, ostras, entiendo el movimiento, entiendo la forma de aplicar la fuerza, es imposible que no mejore, porque lo estoy entendiendo todo. Cuando quieres ir más rápido de lo que te toca y haces una progresión más difícil de la que te toca, no entiendes nada. Estás ahí aguantando, te hundes, no consigues, te frustras, holds malos de poco tiempo. Eso es la forma de estancarse y de lesionarse. Así que es oro lo que estoy contando aquí. Dicho esto, la siguiente progresión, ¿cuál sería? La half. La half es un front lever con las rodillas colgando. Esta progresión es bastante difícil y una vez consigues entre 4 y 8 segundos de esta, ya puedes ir probando a tirarte algún hold de front, pero no como base de tu entrenamiento. Primero domina bien la half. Cuando tengas tus 8 segundos y tus presses, 2, 3, ahí es cuando tienes que ir a por el front y vas a empezar ya con el front, teniendo un front sólido, ¿vale? Como Michael. Michael estuvimos trabajando con la half, bueno, con todas las progresiones previas, llegamos a la half y una vez habíamos dominado la half, le digo, tírate un front y pum, 5 o 6 segundos de front, sólidos. Esta es la forma correcta de trabajar, ¿vale? La half sería así. Esta barra es bajita, entonces no tengo que apenas subir el cuerpo, puedo empezar desde aquí. Y de aquí simplemente sería levantar los pies. Si os fijáis, tengo el cuerpo completamente recto. Es muy importante empujar bien la cadera para que no se quede hundida y se vea fea la posición. Y ya está. Y las rodillas dejarlas colgando. Y después de esto ya va el front, ¿vale? Explicado esto, vamos con el otro ejercicio que necesitáis, que son los presses. Cuando estás en TUC es difícil hacer presses porque te chocan las piernas con la barra. Entonces recomiendo empezar con los presses cuando ya tienes TUC Advance. Cuando estás en TUC puedes probar colgado, subir hasta TUC, pero no subir desde TUC hasta la barra, ¿vale? Sino subir de colgado a TUC y de TUC a colgado. Ese va muy bien. Y una vez ya tienes TUC Advance, empieza con los presses. Muy importante los presses. Clavar bien el culo arriba, mantener la palanca y controlar la negativa, ¿vale? Es decir, toda la técnica bien, no perdemos la técnica durante el press. Y aquí clavamos bien el culo arriba. Controlamos la bajada, que no se nos hunda la cadera, ¿vale? Que no te vayas para abajo y te quedes ya hundido. Y mantener la retracción durante el movimiento, que no se te hunda por completo la espalda. Y ya está, eso es lo más importante. Imaginaos que estáis haciendo series de 3 presses y os notáis fuertes. En TUC Advance, pues podéis pensar, vale, el próximo día voy a hacer el primer press de TUC Super Advance y los 2 siguientes de TUC Advance. 2 semanas después os notáis fuertes, pues los 2 primeros presses ya son de TUC Super Advance. Y así es como se va progresando. Poco a poco irá aumentando las progresiones, la dificultad, meter un press más, meter el primer press en una progresión más y los siguientes en la progresión en la que estás. Jugar con estos ejercicios. ¿Para qué vas a estar metiendo gomas, haciendo cosas raras? Si está todo aquí. O sea, está todo aquí. No necesitas nada más. Presses y aguantes. Y dominar bien cada progresión y entender la técnica. Ya está. Eso es todo. Luego ya pasas a los press de half y de ahí ya prácticamente estás en los press de front, ¿vale? Una vez ya tienes front y tienes un press, no te pienses que ya no vuelves a las progresiones. Ahí te toca hacer un press de front, bajar a half, subir un press de half, hasta que llega un momento en el que sí tengas 3 presses de front, ¿vale? Pero porque tú tengas 5 segundos de front no quiere decir que ya se hayan olvidado todas las progresiones. No, tienes que seguir recurriendo a ellas para entrenar correctamente, para añadir intensidad, para limpiar la técnica, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Es un vídeo explicativo de los buenos, es un vídeo de los que vale la pena escuchar y tomar nota, ¿vale? Si os ha gustado este contenido, si pensáis que os ayuda, agradecería un like, una suscripción y un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo y un abrazo a todos.